Que el Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo de los cielos le bendiga, queridos amigos y hermanos. Aquí su hermano Sonic con una enseñanza más, la Sagrada Escritura. Hoy tenemos un tema muy interesante para la iglesia. Fuimos advertidos sobre la apostasía. Así que pongamos mucha atención el día de hoy, hermanos. Estamos en familia, en nuestros hogares, y aprovechamos para darle un saludo muy cordial a todos aquellos hermanos latinoamericanos de Estados Unidos, en Washington, República Dominicana, Chile, Centroamérica. Un abrazo a ellos de parte de la Iglesia Evangélica La Vida Verdadera desde Panamá. Recordemos que este es un canal Daniels, canal que es sin fines de lucro. No vendemos, no hacemos mercadería de la palabra de Dios. Aquí lo que nos interesa es que tú recibas una enseñanza tal cual la palabra está escrita en la Biblia, sin adulterarla, sin cambiarla. Así que, hermano, pongan mucha atención, que este tema es muy interesante. Toma tu Biblia y tus apuntes, así que comencemos. Una de las preguntas más relevantes de nuestros días es si en verdad nos encontramos en los últimos tiempos. ¿Cómo saberlo si no es una teoría de la conspiración o si se trata de un engaño? ¿Cómo la iglesia reconocería si estaba viviendo los últimos tiempos? Todas las advertencias y señales que nos habla Mateo 24 son señales que indican las cosas que están por venir a la tierra. Algunas que están pasando tanto en los cielos y así en la tierra. Pero la iglesia no se encuentra ahorita mismo acaso como los fariseos, que saben reconocer los arreboles y miran al cielo y saben que va a llover, mas no saben reconocer las señales de los tiempos. Una gran señal que apunta a este gran evento no solamente son todos esos terremotos que están ocurriendo a diario, las guerras, las señales, las pestilencias, que es lo que estamos viviendo ahorita mismo, que son la invasión de los virus, el famoso coronavirus, que todos lo conocen y que está produciendo estragos a nivel mundial. Hay una gran señal y que la cual la iglesia está mirando, tal vez mirando hacia otro lado, y no se está dando cuenta de esa señal, que es la apostasía, que es el tema del cual vamos a hablar hoy. Esa señal que nos alerta que el rapto de la iglesia está a punto de darse y es inminente. Y a muchos lo estamos sintiendo, hermano. Aún así, estando en nuestra cama, en nuestro espíritu, en nuestro interior, nos despierta en las madrugadas a que estemos, y nos advierte que estemos velando, que estemos orando, porque sentimos ese sentimiento, que yo sé que no soy el único que lo está experimentando. Hay muchos alrededor del mundo que estamos experimentando este sentimiento, y es una cosa muy fuerte que ocurre dentro de nosotros, que nos despierta a que velemos y nos llama a orar. Porque nadie sabe el día ni la hora, hermano. Mas si sabemos de los tiempos, y en los tiempos que estamos viviendo, para la iglesia es importante que esté clara en estos conceptos, hermano. De que el Señor habla de la apostasía, que no vendría, sino que antes se diera la apostasía. El Señor nos advierte a través de muchas enseñanzas, y nos advirtió también una gran señal de la cual hemos hablado aquí, la parábola de la higuera, hermano. Ya lo hemos explicado en varias ocasiones, que eso es una gran señal y es una indicación que nos da el Señor Jesucristo de su pronta llegada, y quién o cuál es esa generación, a qué generación se refiere el Señor ahí, sino que exactamente se refiere a esa gran generación, esa generación nuestra, hermano, y es la que se refiere ahí en la parábola de la higuera. Ahora, hermano, busquemos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 del 1 al 3. Leamos juntos, hermano. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermano, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Pongamos atención, aquí dice, hermano, lo dejé en azul. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera. Recuerda esta palabra, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía,
y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La palabra de Dios nos advierte de que nuestro modo de pensar como verdadero cristiano no debe ser removido, hermano. Es decir, no debe cambiar respecto a lo que dice la Escritura. No es porque alguien sale por allí que viene con una nueva revelación, vamos a cambiar lo que hemos aprendido de lo que dice la palabra de Dios. Porque recordemos, hermano, que no hay nueva revelación. El canon de la Biblia fue cerrado. Una vez que el canon de la Biblia es cerrado, tú no le puedes agregar ni quitar a lo que dice la palabra de Dios. De tal manera que lo que tú recibes es una iluminación de lo que está revelado. No puedes decir, yo tengo una nueva revelación y vas a la iglesia y comienzas a dar tu pensamiento, tu conocimiento que en realidad son tuyos, no son de Dios. Y entonces ahí está el problema, hermano. Lo que tenemos que estar claro entonces, que no hay nueva revelación. Hay iluminación de lo que está revelado, hermano. El Señor nos advierte que nadie nos engañe, nadie os engañe en ninguna manera, porque vendrían quienes, engañadores, burladores, hermano, del Evangelio. Si buscamos en el libro de Judas, capítulo 1, del 17 al 19, así podemos leer, hermano. Judas 1, 17 al 19. Pero nosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Lo que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones. Los sensuales, que no tienen al Espíritu. Mira, aquí la palabra de Dios está hablando claramente. Aquellos que producen divisiones. ¿Quiénes son esos? Son los que se levantan como falsos maestros, falsos predicadores y comienzan a enseñar cosas o a refutar a lo que dice el otro o que dime que te doy, y entonces comienzan a crear divisiones dentro de la misma iglesia porque según ellos tienen una nueva revelación, pero no es revelación lo que tienen, hermano. Es un espíritu de confusión que están introduciendo a la iglesia para confundir al pueblo de Dios. Y si tú no estudias la Sagrada Escritura, entonces tú eres víctima entonces de ellos porque te confunden. Es necesario estar claro en la palabra de Dios, en la Biblia, lo que está escrito ahí, eso es lo que es, hermano. Esa es la palabra de Dios y tal cual por la fe nosotros creemos en lo que está escrito ahí, que fue inspirado por el Espíritu Santo, no fue inspirado por el hombre, fue inspirado por Dios para que el hombre lo escribiera. Y esa es la palabra directamente del Señor Jesús. Y aquellos sensuales que habla aquí la palabra de Dios, ¿quién sensuales se está refiriendo a eso? Sino estos nuevos predicadores que se han levantado y suben con unas mega iglesias, hermano, que tú no sabes cómo han hecho para subir esas grandes iglesias. Bueno, el enemigo facilita todo para que se den todas estas cosas. Y son sensuales, se visten sexy. Entonces, sensualidad en la iglesia, hermano, ¿qué estamos hablando entonces? Son cosas que no deben pasar y que no son correctas según la palabra de Dios. Aquí la Escritura nos habla de la apostasía. ¿Pero qué es la apostasía? Significa negación de la fe cristiana o abandono de las creencias en que uno ha sido educado. Y es entendido como abandonar, negar, rebelarse, cambiar o abusar de la fe en su forma original. La apostasía incluye cambiar el Evangelio al predicar, modificar la palabra de Dios, haciendo caer no solo al que hace el cambio, sino hace caer a otros. Debemos hacer una diferencia, hermano, aquí importante, entre una doctrina falsa y la apostasía. Una doctrina falsa no tiene los mismos principios que la verdadera, sin duda alguna. Es como comparar peras con manzanas. Es como si alguien llegara y les pidiera que adoraran a una flor de margarita como Dios, que si lo hacen tendrán provisión. Sabríamos de inmediato que está equivocada y fuera completamente de lo que creemos. Entonces, en cambio, la apostasía, ¿qué consiste entonces la apostasía? Es retorcer la verdadera doctrina. Son personas que, pareciendo ser parte del cuerpo de Cristo, enseñan cosas que no corresponden, haciendo caer a muchos. Seguro no es algo que pase hoy en día, ¿verdad, hermano? Pero si es algo que comenzó desde el principio del siglo y comenzó en iglesias emergentes con los primeros viajes misioneros de los apóstoles.
Desde el principio algunos dentro de la iglesia se apartaron del buen camino y llevaron con ellos a muchos de los nuevos cristianos. Y esto es lo que se trata este tema el día de hoy, hermano. Busquemos en el libro de 2 de Pedro, capítulo 2, del 1 al 3. Leamos aquí, hermano. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Aquí lo puse en rojo. El camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Harán mercadería, hermano, mercadería. Venden todo, eso es el mercado, el famoso mercado persa, ¿escuchas? Mercadería. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su presión no se duerme. Actualmente estamos viviendo este tiempo tal cual lo describe la palabra de Dios, donde han salido una gran cantidad de falsos profetas que lanzan predicciones que ni el difunto Walter Mercado, porque no son profecías, pero es que no pegan ninguna, no pegan ninguna. Y la palabra de Dios es clara y lo dice, que si alguien dice algo como si fuera una profecía y no se cumple, ¿qué dice la palabra de Dios? Se constituye en falso profeta. Entonces, ¿qué hacen todo ese montón de gente cuando descubren que su gran profeta dice algo y no se cumplió? Y siguen ahí detrás, lo idolatran, porque ven que no se cumple lo que dice el profeta, famoso profeta, y siguen tras de ello para ver cuál pegan. ¿O qué predicción pegan? Porque yo creo que Walter Mercado pegaba más que ellos, yo creo. Pero bueno, hay muchos falsos maestros, hermano. En nuestro tiempo han proliferado, que pensando que estaban trabajando para sí mismos, para beneficiarse y lucrarse, pues están haciéndole el trabajo al enemigo, a Satanás. Han introducido herejías encubiertas, se han levantado una gran cantidad de falsas doctrinas como el yo decreto, el yo declaro. Oye, hermano, desde que yo tengo conciencia, desde mi niñez, yo nací en el Evangelio, hermano. Y yo nunca escuché estas palabras desde que yo era niño, sino que se han proliferado en estos 15 o 20 últimos años, hermano, donde han ocurrido tales introducciones de estas frases que han formado ahorita de parte del lenguaje diario de los cristianos, hermano, que son herejías, que si tú las estudias, tú te das cuenta que están en un error, que eso no es correcto. El que decreta es el rey de reyes. El decreto es de los reyes. Y no puede estar por ahí declarando y decretando cosas, hermano. Eso no es así. Tantas cosas que han ocurrido, la rosa milagrosa, la doctrina del reemplazo, que el pañuelo ungido, la doctrina del reemplazo, la doctrina famosa, eso que están haciendo mercadería. ¿Qué? La famosa doctrina de la prosperidad. Los preencuentros, los encuentros, los posencuentros, no son más que la introducción del ocultismo dentro de las iglesias, hermanos. Esa doctrina de pactar con Dios, cuando el hombre nunca puede pactar con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que ha hecho los pactos con el hombre. Dios hace el pacto con los hombres y el hombre es el quien lo quiebra, lo rompe. Tú no puedes hacer pacto con Dios. ¿Por qué, hermano? Si te vas a los términos legales de un abogado, te puede decir, cuando tú haces un pacto, tú le impones ley y ordenanza a la otra parte que tiene que cumplir. Y si la incumple, entonces se cae el contrato. Entonces, ¿tú quién eres para imponerles cosas a Dios y reglas y leyes a Dios? Tú no eres nadie, hermano. La Biblia se registran 7 pactos. Y ya hemos dado una conferencia al respecto. El hombre no puede pactar con Dios. El hombre hace... ¿Qué es lo que hace el hombre? Puede hacer votos. Votos con Dios. ¿Y qué esos votos? Pueden ser condicionales o incondicionales. Ya lo hemos explicado. Cuando tú pones
Incondicional. Dios, si tú me haces esto, o no me lo haces, o lo haces, Señor, de esta manera yo te prometo que voy a hacer esto. Un condicional es que tú le digas a Dios, Dios, si tú me haces esto, Señor, yo voy a hacer aquello. ¿Estamos claros? Pero incondicional es que si lo hace o no lo hace Dios, tú igual vas a hacer el trabajo. Es así de claro. Te están haciendo mercadería de la palabra de Dios, hermano. Te venden la palabra de Dios, te venden los milagros. Están dotados de una labia para convencer a los cristianos, hermano. Son unos artistas de la palabra. Tienen un poder de oradores, de convencedores, de motivadores. Porque eso es lo que están llenos los templos ahorita mismo. Están motivando. ¿Qué motivando? Pero la motivación es el mismo, ¿ves? El chen, como dicen acá, el dinero, eso. Esa es la motivación de ellos. Pues a ellos no les interesan las almas. No les interesa que el pueblo de Dios se alimente de la palabra. Entonces los cristianos como andan como anémicos espiritualmente. Y cuando tú tienes una anemia, yo que soy médico te puedo decir. Si tú eres anémico, tú eres víctima de toda clase de virus y de infecciones y bacterias que te caen. Y te revuelcan, hermano, y te pueden incluso matar. Así mismo es la palabra de Dios. El que no tiene y no se nutre de la palabra de Dios es anémicamente, espiritualmente está anémico y es víctima de todas estas falsas doctrinas. Leemos así ahora en 1 de Timoteo, capítulo 4, del 1 al 5. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, van a prohibir casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. En más de 2000 años nadie se autonombró, hermano, como apóstol. Ni de que yo tengo conciencia, hermano. Nadie. Y tú te puedes preguntar por qué. Hemos estudiado cómo la iglesia fundada por Jesús desde el Pentecostés a nuestros días ha pasado diferentes etapas, cambios, hermano, donde Jesús describe en Apocalipsis las características de esas 7 iglesias que hablamos la semana pasada, hermano. Sin duda alguna, la iglesia que reúne las características para ser raptada es la iglesia de Filadelfia. Y aunque los engañadores estaban desde la iglesia primitiva, es con la iglesia de la Odisea, hermano, donde Dios describe a esta iglesia que es la actual, que es rica, pero está desnuda, hermano, desventurada. Ya tú lo has leído en Apocalipsis. La que estamos viviendo es esta iglesia donde se cree autosuficiente, que no recibe ningún elogio. Recordemos, la iglesia de la Odisea, todo lo que está escrito en la Biblia se cumple, hermano. Es claro que algunos apostatarán de la fe. Hay muchos que solo quieren escuchar cosas bonitas a su oído, pero no la verdad. El enemigo trata por todos los medios de aniquilar esa institución que Dios creó, que es el matrimonio. Cada día más se fomenta la idea de no casarse, y los que están corrompiendo esta institución fomentan el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Hasta con animales se casan actualmente, hermano. Estamos sin duda viviendo la etapa de la iglesia apóstata. Será como en los días de Noé, recuerda, hermano, donde había un libertinaje, y es lo que está ocurriendo en la iglesia. Leemos en Hechos, capítulo 20, de 29 a 30, hermano. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Mira aquí, hermano, aquí lo dice claramente. Lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Lobos disfrazados de ovejas, sin duda alguna, hermano. Según la historia, la apostasía comenzó con ataque a la autoridad de los apóstoles, alterando el gobierno de la iglesia. Dios
ya había dado una organización sencilla de la iglesia independiente de cada congregación, cada una con sus propios obispos, a lo que conocemos como ancianos, hermano, y diáconos, conforme a la enseñanza bíblica. Así lo podemos buscar en Hechos capítulo 14, 23. Apunta ahí, Filipenses 1:1, 1 de Timoteo 3, Tito 1 del 5 al 9. Con el tiempo, algunas congregaciones comenzaron a exaltar a un anciano sobre los otros, dándole autoridad sobre la congregación, y a este le llamaron obispo. Y el resto obispos, presbiterios. Luego aparecieron algunos obispos o ancianos que asumieron la dirección sobre varias congregaciones. Y así al poco tiempo, por el año 606 después de Cristo, la envidia y el deseo de poder desembocaron en un obispado universal, dando vida a lo que hoy conocemos como el Vaticano. Así vimos como un solo obispo se toma el dominio de la congregación local y el poder sobre los demás obispos, violando el patrón bíblico donde todos los obispos, o sea los ancianos, deben tener la misma autoridad, como dice Hechos capítulo 14, versículo 23. Este es el discurso de Pablo en Mileto y le advierte a la iglesia de lo que sucedería. Levantarían hombres perversos para hacer caer, hermano, para hacer caer a los discípulos de Dios. En Tito capítulo 1 del 13 al 16 dice así la palabra de Dios: este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro. Escucha, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Aquí estamos viendo lo que es la influencia y de las prácticas judaicas. Sabemos que actualmente se le han llamado falsos mesiánicos, hermano. Se disfrazan de judíos, se quieren hacer pasar por judíos y comienzan a judaizar a la iglesia. Y eso no es permitido, hermano. Nosotros bien lo sabemos y ya lo hemos explicado aquí y hemos dado una conferencia especialmente de esto, que lo puedes buscar en este mismo canal, Sonny Daniel, bajo la ley o bajo la gracia. Te invito a que lo examines y lo estudies, hermano. Puedes buscarlo. Nosotros no somos justificados ¿por qué? Por la ley, hermano. Somos justificados por Jesús. Somos justificados por Jesús, hermano. Así puedes buscar en Gálatas capítulo 2, versículo 16. En Gálatas 2:16 dice así: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Gálatas 2:16. Ahí mismito, síguelo en el versículo 21, dice ahí en Gálatas 2:21: no desecho la gracia de Dios, pues si por ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Es necesario que tú sepas esto, hermano. Mira cuál es la conclusión aquí en Romanos 3:28, búscalo. Romanos 3:28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Es necesario que, hermano, que si tú estás practicando, quieres hacerte judío, que eso no es así por así, hermano. Cuando tú quieres judaizarte, eso quiere decir celebrar Shabbat y quiere celebrar las fiestas judías. Tú estás dándole la espalda a Cristo, hermano. Ya lo buscamos aquí en Gálatas, hermano. Gálatas 2:16. Entonces por demás murió Cristo. Somos justificados por Jesucristo, no por la ley. Y si tú quieres adquirir y convertirte en un judío, entonces
Tú sabes que ese es un yugo muy grande, entonces que te echa a tus hombros, hermano, que dice la palabra de Dios que ni nuestros padres, decían los judíos, han podido cargar ese yugo, hermano, tan pesado, porque son tantas leyes donde tú incumples uno, eres culpable del resto, hermano. Así dice Santiago 2:10. Aquí presentamos aquí a Moisés con las tablas de los mandamientos, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Estás viendo, hermano? Que eso no es tan fácil, hermano. No es tan fácil. Recuerda que unas promesas son para la iglesia, otras promesas son para el pueblo judío, pueblo de Israel. No son la misma cosa, hermano. No trate de meterle las profecías o las promesas que son de Israel a la iglesia, porque no se puede, hermano. La palabra de Dios es clara y específica. En la ley de Moisés, al cometer un error, se está en problemas, hermano. No se cumpliría nada al fallar en un solo mandamiento, hermano. Nosotros tenemos la ventaja con nuestro Señor Jesucristo. El fin de la ley, entonces, es nuestro Señor Jesucristo. Para aquellos que quieren guardar la ley todavía, el fin de la ley es nuestro Señor Jesucristo. Él vino a cumplir la ley. Él es el Señor del sábado, Él es el Señor del reposo, Él es el verdadero reposo. Jesucristo es el reposo. Leemos así en Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo, hermano, para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo, hermano. Muchos piensan que por celebrar las fiestas judías ellos van a ser salvos. Eso no es así, hermano. Así como hay profecías específicas para Israel, también las hay para la iglesia, hermano. Aclaremos y estemos claros en estos puntos. No puedes confundir las dos cosas, hermano. Jesucristo es el cumplimiento de la ley y los profetas. Si hablas palabras en hebreo, eso no te hace ser seleccionado o digno que entre en el reino, o no te hace más que los demás, o que serás salvo. Definitivamente puedes hacerlo, hermano, y eso no es pecado. Que tú hables hebreo, eso no es pecado. Puedes pronunciar el nombre de Dios tal cual es Yahweh o Yeshua, son nombres hebreos, el nombre verdadero de nuestro Señor Jesucristo en su idioma nativo, y no es pecado. El error está en cuando quieres menospreciar el sacrificio de Jesús por nosotros, que es por quien somos justificados y no por la ley. Es importante que estemos claros, hermanos, es que no se puede judaizar. Pablo y Pedro tuvieron una discusión muy acalorada al respecto, donde se deja en claro que no es permitido judaizar. Y aquí, cuando Bernabé y Pablo llegan a Jerusalén y se reúnen con los ancianos, se llega al acuerdo y al consenso que no es posible judaizar a los gentiles. No es permitido. Entonces, no se puede judaizar. Búscalo en Gálatas 2, del 14 al 16. Y este relato que te estoy narrando de Pablo y Bernabé en Jerusalén, en Hechos capítulo 15. Seguimos leyendo aquí en 2 de Timoteo, capítulo 4, del versículo 3 al 5. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. La iglesia apóstata, sin duda alguna, hermano, no le interesa nada lo que se llame sana doctrina. Ellos la llaman la sarna doctrina. Y así lo he visto y lo he escuchado, hermano, en las redes sociales y en los diferentes programas que hacen para destruir el evangelio y a la iglesia, para provocar así piedra de tropiezo y que nadie se convierta al evangelio de Cristo Jesús. Las megas iglesias se llenan de gente que buscan palabras bellas a sus oídos y no le interesa escuchar mensajes de salvación, pues ellos piensan que si hablan la verdad, entonces van a ahuyentar a las ovejas.
A ellos no le hablan de los juicios de Dios, no le hablan del Apocalipsis. Dios lo sabe, porque hablarle del Apocalipsis es ahuyentar a las ovejas y van a dejar de percibir sus diezmos y sus ofrendas. Pues estos predicadores solamente les interesa el dinero, la lana de las ovejas, y la quieren quitarle lo que tengan, hermano. Así que ellos no se ponen a hablar del Apocalipsis, ¿no? Dios los libre. No hablan del infierno, no hablan de esa salvación, no hablan del arrepentimiento, no hablan de esos mensajes, hermano. No hablan ni siquiera del infierno, cuando Jesucristo fue el que más habló y nos advirtió del infierno. Ellos piensan que hablar de la verdad es meterle miedo a la gente, entonces la gente no van a regresar más a sus iglesias. Entonces, ¿de qué estamos hablando, hermano? ¿Acaso el pueblo de Dios quiere saber esto? Bueno, aún en este mundo cambiante hubo un remanente que permaneció siempre fiel a través de la historia. Pero sabemos que durante la Edad Media y el Renacimiento, y a pesar de la persecución que siguieron en el camino que habían dejado los apóstoles, la poca documentación que existió sobre estos grupos que se le hacía persecución, y una persecución que iba dirigida por la misma Iglesia Católica, hermano, y por los gobiernos que terminaron matando comunidades enteras, completas, destruyeron los escritos, destruían todo lo que estaba escrito por ahí, lo destruían. Curiosamente, ellos sobreviven solamente de aquellos documentos que la misma Iglesia Católica escribió para que prevaleciera su historia. Entonces, la Iglesia Católica tenía tanto poder que dominaba toda Europa y muchas otras áreas. Creció en poder político al punto de que ellos podían coronar y destronar reyes a gusto. Ellos prohíben la lectura de la Biblia, colocándola en su lista de libros prohibidos. Imagínense lo que hizo aparecer los grupos disidentes o protestantes, que en el siglo XV recuerdan a Martín Lutero, un monje y sacerdote docto, viendo que la iglesia estaba tan corrompida moral y doctrinalmente, se dio la tarea de reformarla. Entonces de ahí nace lo que conocemos así como la Reforma, hermano, la Gran Reforma, y supongo que la historia es conocida de ahí en adelante, hermano. Por desgracia no podemos decir que este tiempo esté libre de apostasía, hermano. La apostasía ha existido y va a existir. Hoy en día hay millones de congregaciones alrededor del mundo transmitiendo mensajes alejados de la sana doctrina, hermano. Pastores de renombre, personajes del ámbito cristiano, haciendo declaraciones que a mí a veces me da pena hablar de eso, hermano. Es muy conocido que es apostasía, es negar la divinidad de Jesús. Así podemos conocer que hay sectas, hermano, así como los testigos de Jehová, los famosos testigos de Jehová. Ellos hablan mucho de esto y ellos son uno de los grupos más grandes que predica esto, donde niegan la divinidad de Jesús. Predicar que Jesús no va a volver es, por desgracia, algo que hoy se sigue haciendo en las congregaciones cristianas de todo el mundo, hermano. Y cada vez hay más gente que le llega al oído eso de que no existe el rapto y el arrebatamiento, que eso es una falsa doctrina. Oye, hermano, si estamos hablando que tenemos que estudiar la Sagrada Escritura, y ahí está escrito, hermano, esta es la palabra de Dios, no se puede adulterar. Recuerda que si tú le quitas, tu nombre será retirado del libro de la vida, y el que le ponga además será el que va a recibir todas estas plagas de este libro. Así lo dice Apocalipsis, hermano. Las sectas judaizantes salen para el siglo, para los años 35 después de Cristo, y las sectas gnósticas salen por allá por el año 60 después de Cristo, y que quienes se restringen de comer ciertos alimentos y guardan el sábado. Estos son para los que son judaizantes, hermano. Una gran cantidad de herejía también se han introducido por parte de la Iglesia Universal. Doctrinas de hombres como el uso del agua bendita, hermano. Eso lo vemos para allá, para el año 120 de la era cristiana. La celebración de la Cuaresma, para el año 140 de la era cristiana. El puesto de arzobispo, para el año 150 de la era cristiana. La penitencia, en el año 157 de la era cristiana. El bautizo de infantes, el bautizo de niños
Para el año 185 de la era cristiana, la introducción de imágenes para el año 240 de la era cristiana, el bautismo de la por aspersión, hermano. Esto es para el 250 de la era cristiana, el sacrificio de la misa, el año 370 de la era cristiana, el celibato de los sacerdotes, en el 425 de la era cristiana, el purgatorio, 450 años de la era cristiana. Hermano, recordemos que todas estas son cosas, herejías que se introducen, que ni siquiera están en la palabra de Dios, no están en la Biblia. Y lo que no está en la Biblia, hermano, no es verdadero. ¿Para qué nos vamos a poner a hablar de los shows de los apóstatas conocidos que se hacen en algunas congregaciones, hermano? Entregando bendición con mangueras de agua, botellas, algunos que ungen o entregan bendición del Espíritu Santo con golpes. Recibe, ¡pam! Y le dan un golpe en la cara o en la cabeza, qué sé yo. Patadas, la patada bendita, hermano. Hombres que hacen caer a muchos solo con hablar con un movimiento de sus manos. Hombres que usan la psicología, la palabra, la labia, para que la gente se sugestione y se sienta aliviada de su dolencia por algunos minutos. Pero después le vienen los achaques de nuevamente, para que sientan así entonces experiencias sobrenaturales, como si el espíritu lo electrocutara o le quemara completamente. Hombres que dicen que pueden hacer llover oro, que provocan euforia en la mega iglesia en busca de su propia gloria y comodidad. Así dice la palabra de Dios, y busquemos en Judas capítulo 1 del 16 al 17. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas. Mira, aquí te lo estoy poniendo en rojo. Cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Le comienzan a decir cosas bonitas al oído a la gente para enamorarla y todo es bonito, nada de aflicciones para aquí en la tierra, no. Todo es bonito, todo es bello, todo es prosperidad. Y seguir leyendo aquí, hermano, dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Desde el principio nos dio la solución. Así dice la palabra de Dios: no des oído a las palabras de ellos. Si ellos te llevan a un lugar diferente del que Dios te ha llevado, si te saca de algo que esté escrito en la Biblia, entonces no vayas, hermano. Judas dice, así dice Judas: tened memoria de la palabra que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Proteja la verdad. Preocúpate por quién está predicando la palabra de Dios. Es genial escuchar los sermones, es genial escuchar la enseñanza en casa, en televisión, por internet. Pero no porque se pare adelante, no porque escribamos un blog o porque tengamos muchos seguidores o significa que tenemos la verdad. Es necesario que tú siempre escudriñes y busques la verdad, hermano, en la palabra de Dios. ¿Acaso, hermano, están juzgando lo que yo les digo a través de la palabra de Dios? ¿Están preocupados de que lo que yo les estoy diciendo aquí, hermano, es realmente la palabra de Dios? Pues deberían, hermano. No porque yo los quiera engañar ni nada por el estilo, sino porque es nuestra responsabilidad tomar lo bueno y desechar lo malo. Si esperamos que el predicador nos diga lo que es bueno y lo que es malo, estamos siendo convencidos, arriados como ovejas. Entonces, mira esta advertencia que aquí la palabra de Dios nos dice en el libro de Mateo 24, del 23 al 24. Entonces, si alguno dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Primera advertencia. Porque se levantarán falsos cristos. Segunda advertencia. Y falsos profetas. Tercera advertencia. Y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. El Señor nos advierte que no le creáis. Falsos y falsos. Lo dice 3 veces, hermano. Nos advierte. Hay una gran diferencia entre ser pastoreados y ser arriados. Es importante que tú diferencies esto, hermano. El pastor va delante de las ovejas. Las ovejas conocen su voz y le siguen. El arriero, en cambio, va
detrás del rebaño llevándolas por donde quiere. Nosotros no debemos ser arriados, debemos ser ovejas que conozcan la voz del pastor. ¿De quién? De Jesús, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Señor. Aprender de otro es bueno, hermano, es genial. Siempre hay que imitar lo bueno, no imitar lo malo. La palabra del oído lo dice, imitar lo bueno. Pero hermano, las cosas hoy no están como para dejarle todo el trabajo a los demás. Tú debes aprender, leer, buscar, escudriñar las escrituras. Hagamos como lo de Berea en Hechos 17 del 10 al 11. Ellos estaban escudriñando para ver si era verdad lo que los apóstoles decían, hermano. Ellos escudriñaban todo. Al final podremos decir, como lo dice Pablo en 1 Tesalonicenses del 5 al 1. Examinarlo todo, retener lo bueno. 1 Tesalonicenses 5, 21. Aquí no se trata de crucificar a predicadores, cantantes, a lo que sea, man. Se trata de estar firmes en la verdad, en la fe. De tal manera que, como dice en Mateo 24, 4, mira que nadie nos engañe. Suena feo decirlo en la iglesia o a otra cristiana, pero ya nadie es de fiar, hermano. Tú no puedes andar por ahí confiado, hermano. La misma Biblia lo dice, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Dónde dice eso la palabra de Dios? En Jeremías 17:5. Y tampoco puedes confiar en tu corazón, si sientes que algo es de Dios solo con tu corazón. Mira, lo dice la palabra de Dios así en el libro también de Jeremías 17:9. Engañoso el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El único que puedes confiar ahorita mismo es en la palabra de Dios y la tienes en tus manos. La Santa Biblia, que si tú andas en el Espíritu es la Santa Biblia. Si no andas en el Espíritu es un libro de literatura nada más. Si es que tú andas en el Espíritu, entonces tienes en tus manos la Santa Biblia. No es un amuleto que tú dejas ahí en la casa abierto en el Salmo 91 para que entre la bendición a tu hogar. No, hermano, la Biblia no es un amuleto, comenzando por ahí. Hay que leer la palabra de Dios, hay que escudriñarla. En Gálatas 1:9 así nos dice la palabra de Dios, como antes hemos dicho también, ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Ahí te lo puse en rojo, hermano, para que lo identifiques. Sea anatema aquel que trae otro evangelio que no está escrito en la palabra de Dios, que no está aquí en este libro. La gente ha perdido el temor a Dios, ¿no? Y no le importa saber que se están autocondenando a maldición. Porque anatema significa maldito, hermano. Eso es lo que quiere decir anatema. En 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, así dice, nos responden como debemos estar. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Así es como nosotros debemos estar firmes reteniendo la sana doctrina enseñada en la palabra de Dios, hermano. Lo malo es que la situación no mejorará. La apostasía, al igual que el resto de las señales del fin, están en aumento. Y el tope final de la apostasía es la creación de un orden religioso mundial que tendrá como Mesías al anticristo. ¿Han leído alguna vez Apocalipsis capítulo 13? ¿Te han predicado de esto, hermano? Del anticristo también. Aquí habla de dos personajes especiales, hermano, la cual le llaman bestia. Uno es el anticristo y el otro es el falso profeta. Aquí nos muestra que el anticristo aparecerá como alguien que es capaz de resolver aún los problemas de la muerte en los tiempos finales, versículo 3. Y por lo tanto capaz de resolver cualquier problema. Al final lo adorarán como a un Dios y lo tendrán en muy alto, versículo 4. También que recibirán la autoridad para hacer grandes cosas y blasfemias, con libertad de acción por 3 años y 6 meses. Esto es 42 meses, en el versículo 5. Y se le permitirá hacer guerra contra los santos y vencerlos. Por lo que probablemente refiere a una persecución y a los nuevos mártires. Esto es en el versículo 7 y en el versículo 11 aparece la segunda bestia. Y es el falso profeta. Y como dice el versículo 12, adorará al anticristo y logrará que todo lo que esté en el mundo lo adoren también. También
hará milagros vistosos, engañará a mucha gente, incluso se le dará poder de hacer caer fuego del cielo, como lo hizo Elías en el día de la ofrenda, en el versículo 13, y hará una imagen y todo lo que la adore morirá. Así como el tiempo de Daniel más o menos. Y todo culmina con la marca de la bestia. En todo, o sea, se va a implantar esa marca, hermano. Ahorita mismo la marca no es la vacuna esta que se está fomentando a nivel mundial, pero se está ensayando, hermano, porque es una marca invisible a los humanos, que va a ir en la frente o en la mano derecha, hermano. En general, la apostasía llegará a su máximo clímax cuando el Dios de la nueva religión mundial sea el enemigo de Dios, sea el anticristo. Salga, porque él va a salir una vez que se da el rapto de la iglesia, el anticristo saldrá de escena, hermano. Y comienza a correr esa semana que hemos hablado infinidad de veces, que es la semana 70 de Daniel, que corresponden a esos 7 años de la tribulación y la gran tribulación, donde se darán 21 juicios de la tierra, al destaparse los 7 sellos por parte de nuestro Señor Jesucristo, donde se toquen las 7 trompetas y se derramen las 7 copas de la ira. Leamos ahí en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 del 16 al 17. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforme vuestros corazones, y os confirme en toda buena palabra y obra. Mira aquí, que nos confirme en toda buena palabra y obra. Es Jesucristo quien nos confirma en su palabra. Pero para esto es necesario que el pueblo de Dios escudriñe las Escrituras. Si no era como dice Oseas 4:6, que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Es importante mantenernos en la palabra para no ser removidos por los vientos de falsa doctrina. Ahorita te han apagado un poco esos falsos profetas. Esos falsos profetas están apagaditos, no tienen lengua ahorita mismo, pero persisten en sus malas enseñanzas, guiando al pueblo de Dios al infierno. Estamos en esos tiempos que habla la Biblia de apostasía. La iglesia de la Odisea en su apogeo, que conduciría a la única religión que quedará, y es la del anticristo. Él está a punto de darse a conocer. Será en cualquier momento que nosotros, la iglesia de Dios, seremos levantados. Todo lo que aborrecemos la doctrina de los nicolaitas, ¿nos recuerdan? Los que perseveramos en la sana doctrina, que la mayoría de la iglesia no les gusta. Si eres parte de la iglesia de Filadelfia, serás también columna en el templo de Dios, ¿lo recuerdan? En la enseñanza de las 7 iglesias, la mensaje a las 7 iglesias por parte de nuestro Señor Jesucristo. Así dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 16 del versículo 17 al 18. Y os ruego, hermanos, que miréis lo que causan disensiones y escándalos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido, y apartaos de ellos, porque los tales no sirven al Señor nuestro Señor, a nuestro Jesucristo, sino a sus vientres, y con suaves palabras y bendiciones engañan los corazones de los simples. Mira, la palabra de Dios es clarísima aquí en el libro de los Romanos. Estamos en Romanos capítulo 16, del 17 al 18. Aquellos que causan disensiones y escándalos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido. Ahí lo dice clarito, hermano. Y apartados de ellos, nos manda el Señor a que nos apartemos de ellos, porque los tales no sirven al Señor. ¿A quién sirven? A sus propios vientres. O sea, buscan su propio beneficio. Buscan beneficiarse, hacer mercadería de la palabra de Dios. No le interesa si tu alma se va para el infierno. A ellos no les interesa eso. A ellos les importa es tu dinero. Beneficiarse de ti, sacar provecho. En Primera de Corintios, así lo dice la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 19. Apúntalo ahí. Porque preciso es que haya entre vosotros aún herejías, para que los que son probados se manifiesten entre vosotros, hermanos. Es necesario que exista todavía la apostasía, porque eso va a que ellos se rebelen, se den a conocer y uno lo reconozca que son los apóstatas. Por eso es que existen todavía las herejías, hermanos.
para que ellos se manifiesten entre nosotros. 1 Corintios 11, 19. Busca ahí rapidito en 2 Tesalonicenses del 2 al 11, al 12. 2 Tesalonicenses capítulo 2 del 11 al 12. Por esto Dios le envía un poder engañoso. Mira, un poder engañoso. ¿Quién lo envía? Dios. Le manda un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, esto es, a su iniquidad. No hay nadie, ni existirá jamás, quien pueda detener o impedir que los propósitos divinos se cumplan. La influencia de la apostasía se recibe voluntariamente, a cambio de la verdad. Dios sabe que la prueba de la apostasía saca a la luz la verdadera condición del corazón humano. Escucha, consentir el error es una razón para caer en apostasía. Mantener la mentira y desechar la verdad. Abraza la verdad, sé fiel a ella y serás premiado por Dios en su debido tiempo. Desviarse de la verdad y trastornar la fe de otros es una característica más de la apostasía, hermano. Conocen, agarran la verdad y la tuercen, hermano. Esta es una característica de la apostasía. Lo frustrante aquí es, hermano, que quienes se van tras el error quieren arrastrar a otros por esos mismos caminos de iniquidad, de injusticia. Es característico de la apostasía que hombres y mujeres usen los púlpitos, ministerios, movimientos y medios masivos para lograr sus objetivos. Por supuesto que ellos creen que predican la verdad, pero el mapa de la verdad, es decir, las escrituras, muestra otras rutas de error que ellos toman para hacerse de seguidores. La fe debe estar firme en la verdad divina de la palabra de Dios, para no dejarse manipular por mensajes que endulcen tu paladar. Los falsos predicadores casi siempre se verán como los verdaderos. También los falsos mensajeros usan la Biblia y tienen unción con títulos ministeriales, como apóstoles, patriarcas, esos nombres, todas esas cosas que se quieren poner de más. La única forma de detectar la falsedad de los predicadores es a través del Espíritu Santo y con el conocimiento de las Escrituras. Jesús dijo, entonces respondiendo Jesús le dice, eso en Marcos capítulo 12, versículo 24. Marcos 12, 24 dice, ¿no erráis por eso? Porque no sabéis las Escrituras ni la potencia de Dios. Por lo tanto, conocer la palabra de Dios y someterse al Espíritu de verdad es el camino derecho para encontrar y permanecer en la fe segura, hermano. Según de Timoteo, busca ahí, según de Timoteo capítulo 2, versículo 18. Que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Vemos aquí como el apóstol Pablo en la carta a Timoteo se describe aquí, hermano, que ya habían quienes querían trastornar la fe de otros, torciendo la palabra, cambiándola. Para concluir, vamos a buscar en Judas 1:4. Así leamos, hermano. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿Qué quiere decir encubiertamente? De forma secreta, disfrazados. Lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Mira, aquí lo estoy poniendo en azul. Y hay personas que están destinadas para esta condenación. Hay personas llenas de maldad, de odio, de rencor, cosas malignas, hermano, que ni porque tú le prediques la palabra de Dios se van a cambiar. Tienen su corazón cerrado a la palabra de Dios. Y son aquellos que son utilizados por Dios para cumplir las profecías de su apostasía, de las divisiones, de hablar mal de los cristianos. Bueno, son hombres impíos, dice aquí la palabra de Dios, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ellos tienen la apariencia de piedad, recuerda. La apostasía también incluye hombres impíos que tomarán los púlpitos para entregar a su antojo su pensamiento de libertinaje e impiedad. El apóstol Pablo, cuando refirió la profecía de los tiempos peligrosos,
habló de la característica de ellos y concluyó diciendo así, hermano. Busca en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 5. Dice así: teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella. Y a esto evita, dice, llegar a posiciones de liderazgo eclesiástico, negar al Dios soberano y quitar el centro del evangelio a Jesucristo. Está en el mismo nivel de una herejía de falsos profetas y maestros del diablo, el enemigo. La gracia de Dios no es para libertinaje, ni para un estilo de vida antojadizo. La gracia de Dios es profunda, hermano, y penetra hasta la fibra del alma para convencer de la santidad en la verdad, hermano. La vida superficial como cristianos es un peligro latente y una carnada fácil para el diablo. Dios demanda entrega incondicional, una consagración e integridad, hermano, para no caer en los enredos de los apóstatas, hermano, de la apostasía. El rapto de la iglesia está a punto de darse, hermano, y nadie sabe ni el día ni la hora, y no hay nadie que lo pueda impedir. Cristo está a la puerta, pronto va a tocar la trompeta. Solo que estemos velando, hermano, podremos escuchar esa trompeta y seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Es importante hasta aquí, hermano, que con la palabra de Dios te hemos demostrado de qué se trata esto de la apostasía y de lo que está llena la iglesia actualmente. Es importante que tú escudriñes la palabra de Dios, te nutras cada día de la palabra de Dios, porque si no lees la palabra de Dios, tú eres un objetivo más de ellos, de la apostasía, para ser revolcado y confundido y enredado, hermano, por estas falsas doctrinas que inundan ahorita mismo actualmente la iglesia, cuyas características son semejantes a la iglesia de la Odisea. Ya lo enseñamos, lo describimos la semana pasada en el mensaje de Jesucristo a su iglesia. Es importante que estemos claros, hermano, y fundados en la palabra, no torcer la mano, no para beneficiar, no para buscar y hacer mercadería de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es gratuita, no se vende a nadie. Y aquí no vendemos nada, hermano. Gracias a Dios, este es un canal dedicado a Dios para destruir y llevar el mensaje verdadero de la palabra de Dios, haciendo el mensaje a aquellos que conocen un poco o que ya conocen la palabra de Dios, pero están recibiendo una iluminación nueva a través de esta enseñanza, hermano. Esperamos ser de bendición para tu alma y para que aquellos que no y están comenzando en el evangelio o están escuchando por primera vez este programa, te presento que este plan de nuestro Señor Jesucristo, que Él te quiere salvar. Él quiere que tú seas parte de Él. Él quiere que tú no te pierdas. Él quiere rescatarte y liberarte de esa gran ira que viene sobre la tierra muy pronto. Y más que Él se dio a sí mismo. El Padre dio a su Hijo único, al unigénito, para que muriera aquí y para darnos esa oportunidad, ese sacrificio que Él hace en la cruz del Calvario, para nosotros tener acceso, tener ese boleto para entrar al reino de los cielos y ser santos como Él, o sea, dedicados, separados para Dios. Es necesario nacer del agua y del Espíritu, hermano. Es necesario que te arrepientas. Si tú estás alejado de los caminos de Dios, es el momento de que veas la realidad, hermano, porque están sucediendo muchas cosas en la tierra, en el mundo, y todos nos dicen y todos apuntan a que viene el arrebatamiento de la iglesia. Para esto es necesario que tú escudriñes la palabra de Dios y te des cuenta de que todo lo que se está hablando aquí, se dice y se enseña, está escrito en la Sagrada Escritura y no es ni un invento, hermano. Así que si tú quieres, puedes aceptar en este momento. Es el momento de salvación. Es el momento que solamente que tú lo tienes que declarar con tu boca, decirlo, aceptarlo. Tú puedes cerrar tus ojos ahí donde estás y aceptar a Jesucristo como tu Salvador. Así puedes orar conmigo. Decir: Señor Jesús, en este momento, Señor Jesús, vengo ante ti implorándote, Señor, misericordia y perdón.
y a declarar con mi boca, Señor, que tú eres el Mesías, el verdadero que vino a este mundo y vino a morir por nuestros pecados para ser salvado y ser digno de entrar al reino contigo por la eternidad. En este momento te confieso como mi único y suficiente Salvador personal. Señor, desde este momento, Señor, mi vida la dedico a ti, para seguir tus pasos, Señor, para llevar tu palabra, para llevar el mensaje de salvación a aquellos que no te conocen, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, gracias. En este momento tú eres parte de la familia de Cristo, hermano. Y no era que es un camino fácil, es un camino difícil. Pero es importante que tú estés fundamentado en la palabra de Dios, en la fe. Y cada día tú le digas al Señor, Señor, toma más de mí, toma más de mí. Dame más de ti, toma más de mí, Señor. Y tú le digas al Señor de corazón, Señor, que estoy dispuesto a seguirte hasta el final de mi vida. Cristo viene pronto. El arrebatamiento de la iglesia está a las puertas. El mundo está desapercibido, pero la iglesia, ese remanente, tiene que permanecer fiel hasta el fin, hermano, porque esa es la iglesia que será levantada y raptada. Hermano, hasta aquí esta enseñanza del día de hoy. El Señor te bendiga, hermano. El Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo de los cielos, te llene de bendiciones, hermano. Y nos vemos la próxima semana, si Dios así lo permite y si Cristo no ha venido. Vivimos en los tiempos proféticos que la Biblia designa como los últimos tiempos. ¿Cuántos lo saben? Pero el pueblo de Dios debe estar velando. La iglesia está durmiendo. Es el momento que despiertes. No sea que seas ofendida como la parábola de las vírgenes y te quedes. ¿Qué te vale ganar todo el dinero del mundo si tú pierdes tu alma? ¿Por qué enfocarte hacia lo material? Debes preocuparte por salvar tu alma y la de los tuyos. Todos anhelamos ese momento que está a punto de darse, que no es lo mismo el rapto que la segunda venida de Cristo. Son dos cosas diferentes. El rapto será en un abrir y cerrar de ojos, y no todo ojo le verá. La segunda venida de Cristo ocurrirá 7 años después de que haya ocurrido el rapto. Eso es la segunda venida de Cristo. Allí todo ojo le verá. Estamos esperando. Lo que estamos velando, estamos esperando que se dé ese momento, porque ya en el mundo hay demasiada maldad. Y no vendría antes hasta que se diera la apostasía, dice la palabra. Y la iglesia se ha habido sumida en la apostasía. Un remanente siempre es el elegido. ¿Eres tú uno? ¿Te sientes que eres digno en este momento? Esperar por ti el siguiente día. Desde el alba al despertar de tu gloria, del principio hasta el final, tu infinita eternidad, tu infinita eternidad.
Vivo esperando cada minuto, cada segundo, cada hora, tu divina inspiración, soy reflejo de tu amor, soy reflejo de tu amor.